Un saludo cordial, amigos. Continúo con estos vídeos de historia de la filosofía, hablando hoy de Comte, Augusto Comte, cuya filosofía desarrollaré según el siguiente esquema. En primer lugar, mencionaré la ley de los tres estados, después de una breve introducción sobre su persona y su obra. En segundo lugar, la jerarquía de las ciencias. En tercero, la sociología, que como se sabe es creación del propio Comte. Y por último, la divinización de la historia. La intención kantiana de poner límites al poder de la razón, con el fin de proteger la fe de los ataques de la ciencia, había desembocado en la afirmación de que no es posible otro conocimiento que el del fenómeno. Esta tesis, vaciada posteriormente de su sentido inicial, condujo a la idea de que la religión y la metafísica son meras fantasías acerca de cosas situadas más allá del fenómeno. Así reinterpretada como fenomenismo, la filosofía de Kant fue el origen de múltiples tendencias filosóficas durante el siglo XIX. Una de ellas fue el positivismo, que acompañado de un extraordinario crecimiento científico se convirtió en un exponente básico del momento. Comte fue su promotor principal. Augusto Comte nació en 1798 y murió en 1857. Heredó sus primeras ideas de Saint-Simon, pero se independizó de él y comenzó a elaborar su propia filosofía con su obra Plan de los trabajos científicos necesarios para organizar la sociedad, continuada con su curso de filosofía positiva en 5 volúmenes, que le costó, por cierto, su puesto de profesor auxiliar de matemáticas. Sobrevivió con la ayuda de sus amigos porque había renunciado a las ganancias de su publicación. Se separó de su mujer y conoció a Clotilde de Vaux, con la que convivió en perfecta comunión de ideas. Esta es la imagen de doña Clotilde. Según sus propias palabras, fue para él un ángel que el destino humano le había asignado con el fin de transmitirle la perfección gradual de nuestra naturaleza moral. El fondo y propósitos religiosos de su pensamiento ya eran patentes entonces, pero se acentuaron aún más en Sistema de Política Positiva, también llamado Tratado de Sociología, que instituye la religión de la humanidad, en 4 volúmenes. El propósito que lo animaba era transformar en religión la filosofía, del mismo modo que en la primera parte de sus escritos había querido transformar la ciencia en filosofía. Comte se ve a sí mismo como profeta de la religión de la humanidad, de la cual formula incluso un catecismo positivista, acompañado de un calendario litúrgico, el calendario positivista. Otras obras suyas son Consideraciones filosóficas sobre las ciencias y sobre los científicos, Consideraciones sobre el poder espiritual, Discurso sobre el espíritu positivo, Discurso sobre el conjunto del positivismo, Llamada a los conservadores, Sistema universal de las concepciones propias de la humanidad, etc. Lo más conocido de Comte es su filosofía de la ciencia, pero su intención fue construir una filosofía de la historia que luego, después de sacralizar la historia misma, se cambió en una religión de la humanidad. Tuvo como predecesores suyos a Condorcet y a Bossuet, a este último porque, según creía, supo ver los fenómenos humanos como sujetos a leyes invariables. Su interés por la ciencia se debió a que veía en ella la posibilidad de regenerar totalmente la humanidad, porque en ella, en la ciencia, reside, según afirmaba, lo más elevado, el infinito revelado a los hombres. El espíritu humano en general y el de cada individuo en particular pasan por 3 estados a lo largo de su existencia, que se corresponden bastante bien con la infancia, la adolescencia y la edad madura. Son el estado teológico, el metafísico y el positivo o científico. El primer estado, el teológico, es el régimen de los dioses. El espíritu humano dirige su atención hacia la naturaleza íntima de los seres, hacia los conocimientos absolutos, y por eso acaba postulando la acción de agentes sobrenaturales, de espíritus, de dioses, etc., como causa arbitraria de lo que para la asombrada contemplación de los hombres no son más que anomalías del universo. Es el momento de la imaginación. Este estado mental es el germen de toda religión.
En el segundo estado se reemplaza a los agentes divinos por fuerzas abstractas responsables de la producción de los fenómenos observados y de las normas morales. Ya no hay necesidad de dioses o espíritus para justificar la propia conducta o los fenómenos del universo. El espíritu humano se vuelve negativo, pues dirige toda su fuerza crítica destructiva contra el anterior estado, pese a lo cual es una variación suya, pues conserva todavía la pretensión de explicaciones absolutas y la búsqueda de causas últimas. Con todo, es el momento de la razón frente a la imaginación, es el tiempo de la filosofía. El estado positivo o científico renuncia a todo lo absoluto. Se contenta exclusivamente con el estudio de los hechos y hace caso omiso de los dioses y las causas ocultas. No le preocupan la esencia o naturaleza de las cosas, sino las relaciones invariables de sucesión y similitud entre los hechos. Es el reino de las ciencias positivas. La descripción del último estado comprende la idea fenomenista de Comte. En otro lugar de su obra dice que todos los espíritus serios admiten que no hay más conocimiento real que aquel que se basa en los hechos observados, pero que esta madurez de juicio tuvo que ser precedida de un estado primitivo en que el espíritu humano, falto de esa madurez positivista, se veía en la necesidad de postular algunos principios no observables para coordinar las observaciones sensibles. A poco que se recapacite, cualquiera puede descubrir que ha sido teólogo cuando era niño, filósofo cuando fue joven y científico cuando llegó a la edad adulta. Como ejemplos perfectos de explicación positivista pueden ponerse la ley de caída de los graves de Galileo y la de gravitación de Newton, que unen en fórmulas sencillas la comprensión de fenómenos naturales diversos, el giro de los planetas, los movimientos de las mareas, la trayectoria de los proyectiles, etc. Pero hay una gran porción de los conocimientos humanos, la mayor parte de todos ellos, que no ha entrado en la fase positiva, lo cual no puede sino causar un grave perjuicio a la organización de la sociedad humana que reposa sobre ellos. Habría orden si sobre esa estructura intelectual dominara una sola de las filosofías existentes, pero no es así. Antes, al contrario, las tres siguen teniendo vitalidad, lo que ocasiona desorden y caos. Por esto hay que completar la obra que iniciaron hombres como Copérnico, Kepler, Bacon o Newton, para que termine la anarquía que aqueja a las sociedades humanas. Para ello es preciso poner orden en las mismas ciencias, clasificarlas según sus fines y disponerlas en una jerarquía adecuada. Para empezar, hay que limitarse a los saberes especulativos y excluir en consecuencia las artes y la técnica. También se deben excluir las matemáticas y la psicología. Las matemáticas porque son el armazón de todos los saberes y la psicología porque es una ciencia imposible, pues está obligada a practicar la introspección, una actividad en la que el observador y lo observado son la misma cosa, lo cual es absurdo. Las ciencias se ordenan según su grado de simplicidad, que corresponde a la generalidad de los fenómenos a que se aplican. Los de más generalidad son los cuerpos brutos, a continuación los organizados y por último los que entre estos últimos, los organizados, forman agrupaciones sociales. Los más generales y más fáciles de observar son los cuerpos inorgánicos, por lo que la física inorgánica fue la primera en aparecer, puesto que es la más sencilla. Luego hubo de venir la ciencia que Comte llama física orgánica, que se ocupa de fenómenos más particulares y complejos, los propios de los cuerpos vivos. Estos fenómenos pertenecen a dos clases, la del individuo y la de la especie. De los de esta última se ocupa la física social o sociología, una denominación creada por el propio Comte. La noción de progreso es fundamental en la sociología. Cada estado social es efecto necesario del anterior y causa del que le sigue. Ese movimiento de ascenso está pautado por los hombres sobresalientes, cuya misión es encauzarlo, justamente. Las cosas no suceden al azar, sino que hay un entrelazamiento ineludible entre hechos. Por esto es inevitable un régimen social de perfección. A este fin sirve la ciencia. Según Comte, la finalidad de esta es formular leyes que permitan la previsión del hombre y sirvan de guía a éste para el dominio y control de la naturaleza.
En contra de lo que muchas veces se ha dicho, el positivismo comteano no es un empirismo. Interesan los hechos, sí, pero por encima de ellos interesa hallar las leyes que rigen los hechos. Con simples y aisladas observaciones no es posible la ciencia. La racionalidad es lo importante, no la experiencia. Afirma Comte que toda investigación debe guardar una armonía entre nuestras necesidades de conocer y el alcance efectivo de nuestros conocimientos. Armonía que brota de que solamente necesitamos conocer lo que nos afecta de modo directo o indirecto. Parece a nuestro autor que esas necesidades son fijas y deben imponerse a las ciencias. En un futuro régimen sociocrático deben prohibirse las investigaciones que no tengan utilidad alguna para la humanidad. ¿Para qué, por ejemplo, estudiar el cielo, el incierto cielo? Debe estudiarse la tierra. Lo que haya en el cielo solo se investigará en cuanto que guarde alguna relación con la tierra. La geometría ha invadido la física la química la biología, etc. Todo esto no son más que efectos de un mal régimen. Una ciencia no ha de cultivarse si no es porque el espíritu humano tiene necesidad de ella para subir el peldaño que la separa de la superior, hasta llegar a la ciencia de la humanidad, que es la finalidad de todo estudio. Hay por tanto que entregar la ciencia a los filósofos, auténticos sacerdotes de la humanidad y no a los científicos. Se trata de fundar un régimen sociocrático fundado en la sociología, del mismo modo que el teocrático se apoya en la teología. Comte aspiró a ser el primer dirigente de ese régimen y el primer sacerdote también. No es preciso decir que, a diferencia de otros autores como Hegel, que pensó que su filosofía se plasmaba en el Estado prusiano, o Marx, cuyo ideal comunista se plasmó en Rusia, China, etc., él, Comte, no consiguió nunca poner en práctica su sistema de ideas. En los siglos XIX y XX han florecido movimientos que han transformado la religión en filosofía o la filosofía en religión. El positivismo de Comte pertenece a la segunda clase. Su objetivo es recuperar para el ser humano la unidad que se ha roto por el abandono del régimen teocrático, para lo cual es necesario que todos los hombres tengan una sola moral, una sola costumbre, un único culto. La idea central es la idea del gran ser, de la humanidad, que comprende a todos los hombres que en un tiempo pasado o en un tiempo por venir laboran para la perfección del todo. No se trata de una idea biológica, sino histórica. El gran ser es la continuidad de la tradición del género humano. Él, que ha sabido desarrollarse hasta llegar al estado positivo, es sabio y providente. Él supo crear primero a los dioses del politeísmo, luego al Dios único del monoteísmo y por último, ya llegado a su madurez, se completará a sí mismo. Entonces será la ocasión de admirar su obra y adorarle. El desarrollo de la humanidad se llama progreso, una idea descubierta y puesta en práctica por la Revolución Francesa, que se completó al reconocer que las edades antigua, media y moderna han desempeñado un papel útil, imprescindible. La providencia rige el mundo y siempre está activa, incluso para el reino animal y el mineral. El reino animal tiene también el objetivo de llegar hasta el gran ser, aunque su camino no ha sido el correcto. Los animales son un gran ser truncado, pero en la sociocracia del futuro deben ser vinculados lo mejor posible a la humanidad, al gran ser realizado. Y más allá todavía del reino animal, la continuidad del gran ser debe extenderse también a los objetos inanimados. Parece que Comte es un entusiasta del fetichismo, tal como se entendió entonces al menos. Del fetichismo digo porque considera que los objetos inanimados están dotados de alma y vida. Fetichismo y positivismo son ideas cercanas, porque todos los seres de la realidad están dotados, según cree Comte, de una actividad similar a la humana. En consecuencia, todo forma parte de una historia universal que desemboca en la humanidad, en el gran ser. Esta forma romántica de ver las cosas no es muy distinta de la de Hegel. Los dos autores divinizan la historia, los dos absolutizan el Estado. En su delirio religioso, Comte establece un calendario litúrgico, del cual han visto ustedes aquí en estas imágenes un ejemplo.
un calendario que dedica cada mes a un hombre grande del arte, de la religión, de la ciencia o de la filosofía. Digo, establece un calendario litúrgico que dedica sus celebraciones a los artistas, científicos, políticos y hombres de religión que han promovido el progreso. Propone que en sustitución de la señal de la cruz que traza el creyente al persignarse, deben tocarse los órganos que una teoría cerebral certera asigne al amor, al orden y al progreso. Ya saben, al persignarse hay que hacerlo en el nombre del amor, en el nombre del orden y en el nombre del progreso. Por último, Comte pensó también en una nueva trinidad, el gran ser o humanidad, el gran fetiche o el planeta Tierra y el gran medio o el espacio. Dotado de una enorme inteligencia, sin embargo, se ve que Comte carece a veces de sentido del ridículo. De los principios morales que deben guiar la conducta humana, el primero es el altruismo, un vocablo introducido por Comte en el lenguaje filosófico y que consiste en vivir para los demás. El altruismo no contradice los instintos primarios del hombre. Cierto es que hay en el hombre, tendencias egoístas, pero la misma civilidad y vida familiar tienden a atenuarlas y a favorecer la inclinación a favorecer a otros. La sociocracia educará a los individuos de tal manera que ese primer principio se convierta en conducta espontánea, en un sentimiento. Por eso tendrán las mujeres, que son el elemento afectivo de la especie, tendrán un papel de primer orden. En el culto al gran ser, a la humanidad, con mayúscula, habrá un sentimiento dominante. Será la ternura y el amor que guiarán a los individuos a su perfeccionamiento. Será asimismo fuente de una nueva clase de poesía encaminada a hacer loas a la humanidad, al nuevo Dios, a figurar la humanidad con formas bellas. Y hasta aquí llega la explicación de Comte. Hasta otro momento, amigos.